A ver, ¿qué pueden tener en común un salón de baile de superlujo, un acuerdo de paz que podría cambiar la historia y una tragedia local? Pues que todo eso pasó en la misma semana. Vamos a desgranar esos 7 días de noticias para entender no solo lo que ocurrió, sino qué decidieron los titulares que era lo más importante. Todo esto arrancó con una pregunta que parece sacada de una película, pero que fue totalmente real. ¿Puede un presidente, así sin más, decidir tirar abajo un trozo de la Casa Blanca? Pues esa pregunta no solo se planteó, sino que fue la chispa que encendió el debate público durante toda una semana. La defensa oficial de la administración Trump fue, bueno, no presentarlo como una demolición, claro, sino como una mejora. Algo que, según ellos, seguía una tradición de más de un siglo. Pero la pregunta del millón era, ¿qué tipo de mejora es esta exactamente? La respuesta, como vamos a ver, sorprendió a todo el mundo. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque no estábamos hablando de una simple mano de pintura o una reforma pequeña, no. Esto era un proyecto a una escala, a una escala completamente diferente. Según destapó la BBC Verify, el plan era bastante radical: demoler una sección entera del complejo ejecutivo para levantar una estructura monumental. La idea, como os podéis imaginar, desató una tormenta mediática y política al instante. Y aquí está la cifra, el precio estimado del proyecto. 250 millones de dólares. Un número que por sí solo ya era un titular y se convirtió, claro, en el centro de casi toda la conversación. Vale, ya tenemos la pieza central del puzzle, pero para entender la foto completa tenemos que alejarnos un poco y ver qué otras fichas se estaban moviendo en el tablero mundial durante esa misma semana de octubre de 2025. O sea, mientras la polémica del salón de baile estaba en todos los medios, el país se asomaba al abismo político con un posible cierre de gobierno. A cientos de kilómetros, una tragedia industrial dejaba hecha añicos a una comunidad. Y al otro lado del planeta se firmaba una paz histórica, al mismo tiempo que una tormenta gigante amenazaba la costa. Una semana, vamos, al borde del colapso informativo. Y es justo aquí donde el análisis se vuelve fundamental, porque cuando pones todas estas noticias una al lado de la otra, empiezas a ver un panorama mucho más complejo, un panorama que nos habla de poder, de política y sobre todo de prioridades. Fijaos en el contraste, es que es increíble. El mismo día, el 13 de octubre, mientras el mundo celebraba un acuerdo diplomático que prometía una edad de oro, el debate interno en el país seguía totalmente enfangado en un proyecto de construcción de lujo. Dos realidades paralelas en un mismo día. Esta dualidad es la clave de todo el análisis. La diferencia de escala es abismal. En un lado de la balanza, una negociación que podía afectar a millones de vidas, que podía redibujar el mapa geopolítico. Y en el otro, un debate sobre el símbolo del poder nacional y un gasto millonario. Y en el frente político interno, para que nos hagamos una idea, el ambiente era este. Esta fue la frase que el demócrata Hakeem Jeffries le soltó al republicano Mike Lawler en mitad del acalorado debate sobre el cierre del gobierno. Esto nos pinta un cuadro perfecto de la tensión y la división que se vivían en Washington. Y mientras en la capital el ruido de la política lo llenaba absolutamente todo, en otra parte del país, muy lejos de los focos, se estaban viviendo las consecuencias reales, muy reales, de otra de las grandes noticias de la semana. Porque mientras el debate seguía en Washington, una comunidad en Tennessee se enfrentaba a una devastación real. Primero, vimos imágenes de destrucción masiva. Y al día siguiente, la increíble historia de cómo sus habitantes se levantaban de entre los escombros para reconstruir. Una lección de resiliencia que, sin embargo, luchaba por hacerse un hueco en los titulares. Y todo esto nos lleva a la conclusión de este análisis. La cuestión ya no es solo qué pasó, sino por qué se le dio muchísimo más importancia a unas historias que a otras. Es una pregunta que de verdad merece que nos paremos a pensar. Si los titulares son un espejo de lo que nos importa como sociedad, ¿qué imagen nos estaba devolviendo ese espejo durante esa semana concreta? Y aquí está la clave de todo. Una noticia no es solo lo que pasa, es aquello de lo que se habla. El simple volumen de la conversación sobre el salón de baile tuvo el poder de moldear la percepción pública, y al hacerlo, eclipsó inevitablemente otros eventos que, viéndolo ahora, quizá eran mucho más importantes. Este gráfico lo resume a la perfección. Mirad la altura de la barra del salón de baile y comparadla con la del acuerdo de paz o la tragedia. Este demuestra cómo historias de un impacto humano y político enorme pueden recibir menos cobertura que una polémica muy llamativa. No es que nos informe de ellas, ojo, es una cuestión de volumen y de énfasis. Y esta es la idea central. La selección y el orden de las noticias no es algo neutral, construye una versión de la realidad. La narrativa mediática de esa semana dibujó un mundo donde un proyecto arquitectónico podía parecer tan importante como un acuerdo de paz o una tragedia local. Y cerramos con esta reflexión final. Cada titular en el que ponemos el foco proyecta una sombra sobre otra noticia que queda en la oscuridad.
La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué historias vitales nos estamos perdiendo en esa sombra justo entre los titulares?